Pues, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Fátima Ariadna y yo soy parte de Wiseline Academy. Creo que bueno, voy a empezar con una pregunta. ¿Antes ustedes habían estado aquí en Wise y si ubican Wiseline o de alguien es la primera idea? La primera vez. Va, pues bienvenido. Echaré un speech de qué es Wiseline, pero la mayoría ya lo sabemos, pero al rato en el networking igual y podemos platicar. Pero bienvenido y bienvenidos a todos. Para nosotros es un placer tenerles aquí. Nos encanta comprar chelas y nos encanta compartirles pizza. Entonces disfruten un montón. Gracias, Francesco, Charlie y por acá, y Roberto por hacer esto posible, por hacer este convenio. Disfruten un montón y pues bienvenidos. Las chelas que quieran, la pizza que quiera, ahí está. Y cualquier cosa que tengan dudas acerca de Wiseline Academy, de qué somos, voy a andar por aquí para que se acerquen al ratillo. Y pues es todo. Le paso la palabra a Roberto. Yo, Fátima, Fátima Ariadna. Y hay que recibir con un aplauso a Roberto, ¿o qué? Muchas gracias, Fátima. Bueno, primero que nada, bienvenido a todos de nuevo. ¿Sí me escucho, ah? Va. Me da mucho gusto ver caras nuevas y caras de conocidos de sesiones anteriores. Pues muchas gracias por asistir de nuevo. El día de hoy vamos a estar hablando de observabilidad y el día de hoy también vamos a estar probando un tema un poco híbrido. Vamos a tener dos pláticas remotas a través de Zoom y el compañero Chesco nos va a estar cerrando la sesión del día de hoy. ¿Va? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy es observabilidad. Eh, Gracias. Entonces, tenemos tres pláticas. José Yapor de AWS, Cristian, que trabaja en Uber, y Francesco, las tres de observabilidad. Y bueno, como anuncios parroquiales, igual ya les habíamos comentado de si alguien está interesado en ser speaker de este tipo de eventos, con mucho gusto, acérquese a nosotros. Ahí tenemos por ahí, abrimos un grupo de LinkedIn. Creo que ya algunos son de aquí, son miembros, entonces igual para los que no, ahí vamos a estar aceptando las solicitudes, igual también la cuenta de Twitter. Y está también pendiente, también quisiéramos saber, sí, dime. Ay, creo que sí, ¿ah? Ajá, AWS y UG Jalisco, creo está. También queremos conocer si ustedes están interesados en... Tenemos dos iniciativas de workshops y lo que se reconoce como Certification Challenges. Entonces, los workshops estamos pensando en hacerlos quizás los días sábados, ¿no? Una mañana completa, varios sábados, aventarnos workshops presenciales. Y los Certification Challenges, pues yo creo que serían de alguna certificación a nivel asociado, ¿no? De alguien que esté interesado, aventarnos varias sesiones de eso para que, bueno, pudieran recibirla o hacer el examen de certificación. Por ahí yo creo que podríamos tener algunos patrocinios de AWS para conseguir ya sea descuento o el voucher como tal del examen, ¿no? Entonces, si quisiéramos como tener ese feedback de ustedes, si están interesados en este tipo de iniciativas, nos hagan saber. Y por último, bueno, la siguiente sesión sería el 20 de abril, de forma tentativa, y estaríamos hablando de seguridad. ¿Va? Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos y vamos a darle. Charlie, ¿nos ayudas a preparar, José?
Hola, ¿me escuchan bien? Buenísimo. A ver, un segundo para compartir monitor. Comenzamos. Sí, sorry. Privacidad de Mac. Tú sabes cómo funciona. Super. Ok, perfecto. ¿Me pueden ver, me escuchan y ven mi pantalla todo, cierto? Sí, súper. Perfecto. Bueno, gracias por estar conectados. De hecho, esta es una oportunidad bastante interesante para mí porque es la primera sesión de observabilidad que voy a hacer en AWS. ¿Por qué es la primera sesión de observabilidad y por qué es interesante que tengamos una sesión de observabilidad? Porque usualmente es, lo, es como que el hermano menor al que le das el mando del play desconectado, ¿no? Para que piense que está jugando. Bueno, algo así nos pasa con observabilidad. Lo dejamos al final, no nos importa mucho, decimos que lo tenemos, pero en realidad no lo tenemos, le metemos una cosa de monitoreo y decimos ya está observabilidad, pero nunca lo usamos, hasta que ocurre un momento en el que las cosas se ponen caóticas, lo necesitamos y no tenemos nada, ¿no? O no sabemos cómo usarlo. Bueno, eso particularmente me ha sucedido a mí muchas veces y les voy a contar algunas experiencias personales. By the way, soy José Yapur, le grito a la pantalla en AWS y por eso me contrataron como Senior Developer Advocate. Ese es mi Twitter, también me pueden contactar si quieren hacerme alguna pregunta después de esta sesión. Y al final les voy a dejar un QR también con todo lo que les voy a compartir, incluido mis slides, ¿sí? Para que los puedan repasar y puedan repasar también el video de la demo. Entonces, yendo al tema, yo particularmente me enfoqué en Kubernetes, en Elastic Kubernetes Service y la observabilidad en Elastic Kubernetes Service, porque si realmente han trabajado en producción con servicios como esto, te darán cuenta que en realidad Kubernetes es todo un ecosistema, es como una pequeña nube metida dentro de una nube, ¿no? Entonces, cuando hablamos de observabilidad, vamos a hablar no solamente de los componentes nativos de mi cloud provider, sino también de los componentes nativos de Kubernetes. Y algunos componentes que son parte del ecosistema de Kubernetes que están dentro de lo que se llama el Cloud Native Computing Foundation, ¿no? Entonces, tiene que ser K-Native, tiene que ser K-Compliant y tiene que ser CNCF. Entonces hay un montón de consideraciones que al final van haciendo una bola de nieve en que las cosas se vuelven cada vez más complejas. Y de hecho, este quote que pongo lo hizo una de las entidades de observabilidad en Kubernetes más grande que es Observe.in, y pone Kubernetes es una bestia única y lograr observabilidad en Kubernetes es una tarea abrumadora incluso para los mejores y más brillantes entre nosotros, ¿no? Y nuevamente, ¿por qué pasa eso? Por el nivel de complejidad que tiene. Entonces, cuando hablamos de Kubernetes en producción, vamos a hablar de múltiples namespaces, vamos a hablar de múltiples deployments, vamos a hablar de múltiples pods que, by the way, son efímeras, que significa que en un momento existen y en otro momento no, mueren y viven en cualquier momento. Entonces, no tenemos esa característica estática de la trazabilidad donde yo le doy monitoreo a un worker, le doy monitoreo a una instancia de C2, le doy monitoreo a una lambda, no. Acá todo es efímero, ¿no? Todo existe y no existe en determinados momentos en los que yo estoy censando, en los que estoy haciendo pruebas. Y otro tema también interesante en producción es de que yo trato de que Kubernetes, cuando lo diseño y lo arquitecto, lo trabaje de una forma débilmente acoplada, porque recuerden que Kubernetes sigue los principios de la computación distribuida y de los cuatro principios de microservicios que planteó Richardson, ¿no? Y uno de ellos es débilmente acoplado, independientemente mantenible, ¿no? Testeable, en fin, varias características interesantes ahí. Entonces,
¿Cómo logra observabilidad cuando todo sigue estando dentro del mismo clúster y se supone que debe ser débilmente acoplado y no fuertemente acoplado? Y acá les voy a contar yo un caso personal. Eh, Esto fue ya hace varios años, no voy a contar la empresa por obvios motivos, pero estaba en mi vida de arquitecto y de consultor y habíamos lanzado un servicio core hacia Internet, ¿no? Un nuevo servicio que reemplazaba todo el core de negocio de esta organización y se supone que salíamos el día uno en una marcha blanca con 30% del tráfico, haciendo un canary deployment, y íbamos a ir progresivamente hasta la medianoche, levantando al 100% y luego hacíamos el corte, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Todo comenzó a fallar desastrosamente. Las cosas comenzaron a caerse, se comenzó a incendiar la oficina literalmente, los pods no levantaban, los servicios te daban 404 y no sabíamos por qué. Comenzamos a tener problemas de performance en algunos otros servicios que sí estaban funcionando. Y bueno, pasó lo inevitable. Recibimos al día siguiente la llamada del CEO de esta empresa a decirnos, hemos perdido este fin de semana 10 millones de dólares. Y ya, ¿y por qué? Nadie sabía por qué. Entonces, en esta implementación que hicimos con Kubernetes, teníamos ciertas características de trazabilidad, pero ¿qué pasó? Pasó que en realidad habíamos puesto las características de trazabilidad y de observabilidad dentro del propio cluster. Entonces, nuestro colector, que era Prometheus, estaba dentro del propio cluster y nuestros dashboards de Grafana estaban dentro del propio cluster. Entonces, ¿cómo podíamos tener visibilidad si todo estaba incendiándose? He ahí el concepto de débilmente acoplado. Tenemos que sacar ciertas partes para poder tener observabilidad. ¿Ok? Y eso, de hecho, me pasó y fue una de las escuelas más caras que pagué en mi vida. Eh, lo segundo es de que cuando ya no tienes las herramientas, tienes que comenzar a utilizar las herramientas que son propias de Kubernetes, ¿no? Por ejemplo, obtienes las pods de un determinado momento, describes las pods para ver los eventos del scheduler de Kubernetes y saber realmente qué estuvo pasando. Y luego comienzas a crear las logs en stream, ¿no? Y tienes que comenzar a hacer algunos filtros con expresiones regulares para ver qué está pasando. Esa era una de las pocas opciones que teníamos. Y de hecho, esta es una de las pocas opciones que teníamos es, según estadísticas del propio Cloud Native Computing Foundation, el 70% de los casos de observabilidad en Kubernetes. O sea, tomar línea de comandos del kube control y comenzar a obtener información. ¿Por qué? Porque no se centralizan los logs. ¿Cómo realmente deberíamos hacerlo? Bueno, como les mostraba, todos esos comandos, llevarlos a Prometheus como un colector y llevar muchas más métricas y luego visualizarlas en la pana, pero nuevamente esto sería dentro del clase. Entonces, realmente, ¿qué estaba pasando con Kubernetes en producción? Estábamos teniendo varios retos y son los retos que de hecho AWS ha determinado que tienen no solamente mi proyecto hace muchos años, sino muchos otros proyectos. Lo primero es que no hay una guía descriptiva, o sea, prescriptiva. Significa que cada quien implementa observabilidad como mejor le parece. Algunos lo van a hacer con Kube Control, algunos lo van a hacer con Prometheus, algunos usarán algún otro tipo de herramienta nativo de su cloud provider, algunos usarán, por ejemplo, Sync Monitoring, o utilizarán Datadog, o utilizarán Elastic, en fin, muchas cosas, ¿no? Lo cual significa que al no tener una guía prescriptiva, tenemos que comenzar a operar un montón de servicios para tener observabilidad, lo cual representa una sobrecarga operativa para los equipos que ahora tienen que tener equipos dedicados de observabilidad. El proceso obviamente es manual y los procesos de actualización también son manuales, lo cual era un dolor de cabeza de otras partes del cuerpo. Y eso era algo que ocurría cada 2 semanas. Era un proceso bien doloroso. Y por último, la poca personalización, ¿no? Porque obviamente me tenía que ceñir a lo que el proyecto, el producto y el servicio que estaba utilizando tengan disponible para que yo utilice. Entonces, ahí es donde viene cómo llevamos estos retos a algunas necesidades que estaban teniendo los clientes en el mercado. Y lo primero era, obviamente, tener fundamentos de observabilidad bien claros a nivel de analítica, de logs, de dashboards que podamos utilizar y que tengan información en near real time. Que el tooling sea open source. Y acá cuando hablamos del tooling open source es porque eso es otra de las cosas que nos va a pasar. No todo el mundo va a ser blanco y negro. No solamente vamos a tener cosas en AWS, también vamos a tener cosas en on-premises. Y eventualmente también podría ser que tengamos servicios en otras nubes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos un tooling que sea cross-platform, cross-provider, que me permita tener visibilidad de lo que está pasando abajo como de lo que está pasando arriba.
¿no? Y que pueda usarlo de forma consistente. Entonces, un tooling open source agnóstico de cloud provider es súper importante. Tercero, es que obviamente me ayude a poder acelerar buenas prácticas de observabilidad, porque nuevamente muchos equipos van a decir, sí, tengo observabilidad porque he implementado X-Ray en mis containers para mi aplicación y tengo CloudWatch para las instancias de C2 y that's it, ¿no? Ya está, tengo observabilidad. Pero a la hora de la hora, cuando necesito métricas de verdad de lo que está pasando, no tengo observabilidad. Y por último, que la implementación pueda ser fácil. Como les había dicho, son muchos pasos manuales. Y como son muchos pasos manuales, necesitamos automatizar este proceso de implementación de observabilidad. Y es por eso que implementar herramientas de infraestructura como código para poder lograr ese propósito es súper importante. Y como estamos hablando mucho de open source y estamos hablando mucho de el on-premises y de la nube, porque muchas implementaciones de Kubernetes, si no me dejaré mentir, justo nacen por el hecho de integrar un ecosistema que existe on-premises con el de la nube. ¿No? Porque si no, no necesitas esa consistencia, digamos, entre los modelos de deployment para utilizar Kubernetes, sino probablemente podrías utilizar un SS o cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, este modelo de consistencia y de integración hace que Terraform, por ejemplo, sea una buena opción, ¿no? Porque también te permite tener operadores que funcionan tanto en premises como en AWS. Entonces, dichas estas cuatro necesidades, en Reinvent, AWS lanza un nuevo servicio y este servicio se llama AWS Observability Accelerator. Y este AWS Observability Accelerator es la respuesta para esos problemas de observabilidad específicamente para Kubernetes. ¿Ok? Entonces, lo que hace es utiliza todo este tooling open source, Prometheus, Grafana, y los recolectores SIG-V4, junto con Terraform. Hoy día solo está disponible por Terraform, by the way, para que puedas implementar eso en un clúster de EKS de forma consistente y teniendo Prometheus y Grafana separados de tu clúster, de tal forma que si algo se incendia en el clúster y tú dices, this is fine, no, bueno, no, realmente no está fine porque nada funciona y todas las cosas le dicten, tienes ya el recolector que mandó la data a Grafana y estás sabiendo realmente qué está pasando. ¿No? Entonces vamos a ver un poco cómo es el flujo. Tenemos un repositorio de GitHub donde está el AWS Observability Accelerator, que es open source, donde descargas los módulos de Terraform que necesitas para hacer esta implementación y solo necesitas 3 comandos, ¿no? Terraform init, plan y apply. Obviamente son más comandos, 3 de marketing, ¿no? Pero Terraform init, plan y apply, pero bueno, tienes que declarar variables y sacar también tus IDs de los dashboards y un montón de cosas más. Pero digamos que es la configuración básica de Terraform. Luego, una vez que hiciste eso, aprovisionas los recursos de observabilidad de este Observability Accelerator dentro de Kubernetes y lo vas a hacer como Kubernetes add-ons. Eso significa que son componentes nativos de Kubernetes, ¿ok? Significa también que podrías implementarlo eventualmente en infraestructura que está en otro lugar que no sea AWS, como por ejemplo en una implementación de Kubernetes on-premises a través de EKS Everywhere, por ejemplo. Y luego lo que vamos a hacer es, esto va automáticamente a implementar un Adobe Collector que va a encargarse de comenzar a hacer scrapping de todas las métricas de Kubernetes que vienen out of the box y algunas que tú puedes customizar a través de los módulos. Y vas a utilizar un remote writing hacia un Prometheus, ¿no? Y este Prometheus básicamente lo que va a hacer va a ser utilizado como repositorio de datos para Grafana, ¿no? Para que puedas visualizar estos dashboards, que por cierto, y ese es otro problema, ¿no? Ya tengo Prometheus, ya tengo Grafana, pero ¿cuáles son los dashboards que son realmente relevantes para mí? Bueno, en la vida real tendría que armarlos, ¿no? Acá, Observability Accelerator los arma por ti. Entonces ya te crea todos los dashboards que necesitas y obviamente tú ya puedes crear los tuyos y personalizarlos, ¿no? Y finalmente tienes tus usuarios que pueden entrar a este Grafana y para los que han estado con esto en producción, ya no tienen que poner su Grafana free bajo un proxy porque obviamente no han pagado la licencia y no tiene autenticación y solamente pueden acceder a él a través de un VPN. Bueno, ese es muy común. Ya no tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque se integran nativamente con IAM Roles y pueden crear usuarios específicos integrados hacia Grafana y administrar incluso una federación a través de SAML con sus usuarios de directorio. Entonces, es bastante interesante y ya les da esas capacidades de poder tener incluso roles dentro de Grafana. Bueno, dicho esto, yo les planteo una demo, ¿sí? Les planteo una demo en la que, uno, vamos a aprender
algunas estrategias nativas de Kubernetes para obtener información y luego vamos a ver qué pasa cuando utilizamos Observability Accelerator, pero para esto les voy a enseñar cómo instalar Observability Accelerator en un clúster existente, ¿ok? En un clúster BKS existente en su cuenta. Para eso, vamos a abrir nuestra consola y lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un kubectl get pods, ¿no? Ahí lo único que vamos a tener es, por ejemplo, lo que tenemos hoy día implementado en el clúster, que en mi caso son 2 pods de Nginx. Luego podemos tomar cualquiera de esas pods y describirlas, ¿no? Esos son los 3 comandos que les había comentado. Entonces, tomamos, por ejemplo, la primera de esas pods, vamos a describirla, y lo que va a pasar es que nos va a salir del scheduler toda la información que ocurrió con esa pod hasta que estén ready. De dónde se trajo la información, en qué worker está asignado, y cuál es la IP a la cual se le ha asignado, y obviamente todos los status que ha tenido, incluso los de Bitcoin, si hubiera. Luego yo puedo obtener información de los logs si hubiera, en este caso no va a haber ninguno, ¿sí? De este Nginx no hay ninguno, si no saldrían como en streaming, ¿sí? Y finalmente, también puedo obtener información sobre algunos top pods si tuviera la métrica activa. Por defecto no lo voy a tener, sin embargo Observability Accelerator sí lo arma. Puedo tener información sobre los nodos y los HPAs, si hubiera algún horizontal pod autoscaler, por ejemplo, disponible. También puedo ver los deployments, ¿no? Y ver el status. Por ejemplo, este deployment de Nginx tiene máximo 2 réplicas y tiene 2, o sea, ya está en su tope, y se creó hace 38 horas. También podría ver, por ejemplo, el estado de los workers, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, y de las pods. Entonces voy a poner todas las pods del sistema, de todos los namespaces que tengo disponibles, y voy a ver todas las pods que están desplegadas, ¿no? Tanto en Nginx como las propias de AWS y de kubesystem, y de kubeproxy, de core DNS, y todo lo básicamente básico para que este clúster funcione. Ahora, puedo obtener también las pods, pero decir white para darle la información, por ejemplo, de en qué worker está desplegado, ¿no? Y cuando tengo la información de en qué worker está desplegado, ya podría saber también cuál es la distribución de mis pods alrededor de la infraestructura subyacente a Kubernetes, ¿no? Sin embargo, existe este repositorio que les había comentado que se llama AWS Observability, y esta cuenta, bueno, y esta cuenta tiene un repositorio que se llama Terraform AWS Observability Accelerator, ¿ok? Si le damos clic a este repositorio, vamos a ver que hay un montón de información y un montón de ejemplos. Vamos a, para eso, clonarlo dentro de nuestra consola. Vamos a crear un directorio para este fin, llamarle demo, con mucha creatividad. Y vamos a limpiar la pantalla para hacer un git clone. ¿Ok? Entonces, clonamos el repositorio de Observability Accelerator. Y lo que va a pasar es que básicamente me va a descargar todos los módulos de Terraform en varios examples que yo puedo utilizar out of the box sin hacer muchas modificaciones. Y entonces vamos a posicionarnos en examples. Y dentro de examples vamos a ver qué tenemos. Tenemos, por ejemplo, para clusters que tienen desplegado Java, o para un Managed Prometheus, o para un Managed Nginx. Nosotros vamos a usar with base and infra, que es el que utilizas cuando ya tienes un cluster desplegado y quieres lo más básico de observability para la infraestructura, las pods y los servicios. ¿Okay? Entonces vamos a dar un Terraform init, que es el primer comando cuando trabajamos con Terraform. Y esto lo que va a hacer es va a descargar todos los módulos que necesitamos para que nuestro proyecto funcione, tanto los propios de Terraform como los módulos personalizados de este repositorio. Entonces esperamos unos segundos a que esto esté listo. Y una vez que tengamos todos los módulos terminados y descargados y nuestro proyecto inicializado dentro de Terraform, vamos a comenzar a trabajar con la inicialización de algunas variables que necesita nuestro template de observability para que sepa cuál es el contexto hacia el cual va a ser el despliegue. Entonces vamos a comenzar creando una variable, ¿sí? Un Terraform var asociado a mi región. Entonces vamos a darle, por ejemplo, la región que yo estoy usando, que es USIS 1. Vamos también a declarar otras variables que van a ser asociadas, por ejemplo, al nombre del clúster. Para eso vamos a obtener la lista de clústeres que tenemos hoy día desplegados. Así que vamos a usar este que se llama EKS Cluster with VPC. Y lo declaramos también como una variable para que sepa en qué contexto se va a desplegar esto, ¿no? Obviamente, y esto es importante que tengan en cuenta, no solamente tienes que tener el contexto indicando el clúster, sino que
tu consola tiene que estar logueada con el contexto de Kubernetes. Entonces tiene que estar el kubeconfig desplegado para que tengas permisos sobre ese clúster. Por eso es que pude hacer, por ejemplo, un get pods de ese clúster de Kubernetes porque tenía permisos. Si no tengo el contexto, no va a funcionar. Entonces, voy a poner el ID del clúster, ¿sí? Otras variables que son importantes también son las de nuestro workspace de Grafana. Es importante como prerequisito para poder hacer esto que tengamos un workspace manejado de Grafana que podamos utilizar. Lo pueden crear desde la consola de AWS y solo tienen que indicar el identificador. ¿De dónde lo sacan? Básicamente se van a la consola, seleccionan Amazon Grafana y desde acá, en la URL, dentro de la lista de workspace que tenemos, va a encontrar este G- y ese es el ID que necesitamos de Grafana declarar como variable dentro de nuestra consola. ¿Sí? Entonces lo pegamos y declaramos esa variable. Y por último, lo que tenemos que hacer es obtener una llave para que el contexto de Terraform pueda tener permisos para poder escribir sobre Grafana, ¿no? Porque voy a crear dashboards en Grafana. Entonces necesito una llave para poder hacer estas operaciones a través del API. Entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar este comando que lo que va a hacer es, va a declarar también un API key como variable y lo que está haciendo es creando un workspace que se llama Observability Accelerator con el rol de admin, ¿no? Y que básicamente está obteniendo una llave de este Grafana que acabamos de mostrar, ¿no? Entonces, de ahí no hay mucha ciencia. Entonces, hacemos un Terraform Apply sin miedo al éxito, sin hacer un plan primero, porque sí, porque vivimos on the wild. Y lo que va a pasar es que va a comenzar a leer todos los módulos que necesito y va a comenzar a leer también las configuraciones que tengo hoy día desplegadas en AWS y va a decirme qué cosa es lo que va a añadir, ¿no? Y acá hay algunas cosas importantes que es importante que conozcamos que va a añadir, ¿no? Vamos a ir para allá, porque evidentemente no son pocas cosas, no son muchas cosas. Lo primero es el add-on, que les había dicho que es el recolector. Eso se va a crear como una pod. Luego el add-on manager, que es el que va a configurar la recolección. El rol de Ian, que es el que va a tener permiso para poder hacer la extracción hacia Prometheus. Y finalmente, nuestra política con Ser Manager para que tenga permiso sobre el cluster. Cuando tenemos todo esto, simplemente le damos yes y confiamos en que esto funcione. Y de hecho va a tardar un par de minutos en completarse. No estamos desplegando un clúster, estamos haciendo despliegues en Kubernetes. Entonces va a ser bastante más rápido de lo que sería desplegar infraestructura. Este componente lo que sí va a hacer como despliegue de infraestructura, y es importante que tengamos en cuenta, es crear el Manage Prometheus, ¿no? El Manage Grafana no, porque tenemos que crear federación de usuarios, y eso sería un poco más complicado de manejar a través del script de Terraform. Es más fácil hacerlo desde la consola de AWS. Pero el recolector de Prometheus sí lo va a crear por ti y también los deployments dentro del cluster de Kubernetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hasta ahorita? Ya tenemos nuestro cluster, tenemos ciertas cosas desplegadas, tenemos 3 workers, del cual no tenemos nada de visibilidad sobre la infraestructura, y acabamos de utilizar nuestro Observability Accelerator a través de Terraform que hemos descargado de GitHub, y ese Observability Accelerator va a comenzar a crear los servicios que necesita dentro del clúster de EKS. ¿Ok? Entonces, mientras esto ocurre, ya vemos que el add-on se ha creado dentro del cluster, las políticas también, el Ser Manager también, y ahora el siguiente paso va a ser comenzar a crear los alert rules de Prometheus para que también pueda crear reglas personalizadas que me comiencen a notificar de forma proactiva y que no me entere en plenas vacaciones mientras me estoy bañando con mi unicornio en la piscina que se cayó la aplicación en producción, ¿no? Entonces ahí me voy a enterar de qué cosa es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces vamos a esperar unos segunditos más que esto esté listo. Ya está terminando, de hecho. Igual si tienen alguna, bueno, ya estamos. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, siéntanse libres de interrumpirme. Podemos también, si algo no queda claro de lo que estoy mostrando, podemos ir viéndolo, ¿sí? Eh, pero bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ya tenemos nuestro workspace de Prometheus y también de Grafana. Y si se han dado cuenta,
se genera un workspace endpoint que podemos utilizar para consultar. Y ese workspace endpoint también lo podemos llamar como un output de Terraform, ¿no? Entonces, si llamamos a output Grafana Prometheus, data test me va a obtener la URL a la cual puedo llamar y me va a llevar a los data source para configurarlos. Básicamente lo que tengo que cerciorarme es de que se hayan configurado correctamente los parámetros, darle save and test y eso debería darme un botón verde, ¿sí? Sin embargo, la novedad acá es que si me voy a Browse, voy a tener una nueva carpeta que se llama Observability Accelerator Dashboard, que se ha creado automáticamente por mí y que ya me da observabilidad de la infraestructura que está desplegada dentro de Kubernetes out of the box. Sí, entonces ya tengo información sobre la memoria, sobre los requests, sobre el CPU, sobre el bandwidth, información de CPU cuotas también a nivel de deployments, ¿no? Ya no solamente de uno, sino de hecho de todos los deployments. Puedo ver información de utilización de memoria de cada uno de los deployments, que eso es algo en realidad bastante complicado de lograr en Kubernetes a través de las herramientas nativas. Y algo que es bastante importante, que es el tema del storage. Porque de hecho, no sé si sabían, pero el 60% de los casos de soporte de Kubernetes porque no responde el clúster es porque el disco se llenó o porque sobrepasó los IOPS. Entonces, acá tengo visibilidad también de eso que está pasando. Adicionalmente a eso, también puedo filtrar por worker. Entonces, si se dan cuenta, ahora puedo tener información Gracias. y José, visibilidad. ¿Sí? te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es el rango óptimo? O sea, ¿cómo identifico el rango óptimo de efectividad ahorita en el dashboard? O sea, ¿cómo identificas los hotspots? Mira, de hecho, como lo acabo de desplegar, no voy a tener todavía ningún hotspot. Yo te recomendaría que al menos tengas recolección de 2 horas de información. Como te das cuenta, no hay recolección acá para poder detectarlo. Sin embargo, cuando tú te vas a nivel de pods, lo primero que debes ver son dos cosas. Uno es el consumo de CPU o de virtual CPU que tiene asignados a raíz de los microcores que has puesto como límites, que eso te los va a pintar por cada una de las pods, ¿no? Y también lo vas a poder ver a nivel de los workers. Lo segundo es el tráfico, porque una de las cosas que ocurre, perdón, el disco, porque una de las cosas que ocurre es de que cuando comienzas a entrar en un bucle en una de las pods, comienzas a escribir a través del stdout un montón de logs y eso comienza a ver picos de escritura en write, en disco, en cada uno de esos pods. Y lo tercero es de que los eventos, cuando tú te vas a uno de los eventos, vas a comenzar a ver, por ejemplo, los estados básicos, ¿no? Que son waiting, running, provisioning, evicted y terminated, ¿no? Esos son los 5 estados básicos de una pod en Kubernetes. Entonces también puedes hacer un filtro y una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta hacer como filtro dentro del dashboard de Grafana es la cantidad de restarts que ponen a una pod como terminated dentro de un deployment. Entonces, si tengo un deployment que es el servicio, por ejemplo, customers, ¿no? Creo un custom metric para saber cuántas veces se ha reiniciado o cuántas veces se ha terminado una de las pods, ¿no? Si es que no tiene, por ejemplo, un HPA o un autoscaler, cada vez que se ha terminado reiniciar es porque ha habido un problema, ¿no? Entonces, después de tantos reinicios, por ejemplo, yo mando una alerta. Entonces, esos son como que algunos hotspots. Sin embargo, no es algo que Observability Accelerator te lo dé out of the box. O sea, no es que te ponga, oye, métricas inteligentes para saber cómo mejorar tu operativa. No, te va a dar como que un dashboard general y sobre eso, y en base a tu workload específico y tu experiencia, tú debes poder decidir qué cosas son más importantes para tu aplicación, ¿no? Ah, a ver, un segundo. Sorry. Ya, acá. Eso es lo que sí. Yo estaba usando el cursor. Bueno, lo que decía, sorry, gracias por avisarme. Lo que decía es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos estos puntos, digamos, que pueden ser importantes para la operativa, tenemos que usar métricas que son propias de la aplicación. En este caso, AWS tomó la decisión de no utilizar Intelligent Metrics, porque en Kubernetes es un poco más tricky.
depende mucho de tu aplicación, depende mucho de cómo funciona, ¿no? Por eso te decía, si tiene un autoscaler, por ejemplo, con un HPA, y yo utilizo métricas relevantes de reinicio o determination probablemente sean comportamientos normales durante la operación, porque obviamente las pods se van a crear y se van a destruir, ¿no? Dependiendo de la demanda que tenga en ese momento, y esa no es una métrica relevante. Si tengo métricas de reinicio, hay algunos casos, por ejemplo, donde tengo pods que están haciendo cron jobs y que tienen terminaciones para que no lleguen a un exponential cutoff infinito, ¿no? Entonces lo que hacen es se reinician automáticamente y eso lo configuro en mi YAML, ¿no? Entonces depende mucho de mi aplicación. Pero si me preguntaras qué cosas son las más importantes, son disco, CPU y obviamente la cantidad de starts que estoy teniendo, esas son para mí las top 3. No sé si hay alguna otra duda o consulta o comentario o queja. También recibo quejas. Hola, ¿qué tal, José? Yo tengo una duda. ¿Qué tanto incrementa el costo por poner estos dos servicios en cloud? Gracias por tu pregunta. De hecho, lo que voy a pagar el espacio que estoy consumiendo de mi instancia de Managed Prometheus y también de mi instancia de Managed Grafana. Sin embargo, esto no agrega costos a mi cluster de Kubernetes, porque recuerda que lo que va a pasar es que mis métricas, a ver, déjenme un segundito para poner acá el puntero, las métricas se van a mandar a través de un scrapping de ADOT que consume muy poquito procesamiento porque casi todo se trabaja en memoria y en disco y se va a través de SIG-V4 y es procesado por Prometheus, o sea, acá se almacena. ¿Qué es lo que significa? Que en realidad esto no va a incrementar mis costos ni de disco ni de cómputo del cluster de Kubernetes, ¿no? Va a ser completamente separado. Ahora, sobre los costos de estos dos componentes, la verdad es que no los tengo en la cabeza, pero seguramente los podemos revisar en la web del servicio, ¿no? Eso sí no lo tengo ahora. Esa es la desventaja, estimado, de que en AWS nos den la cuenta ilimitada, ¿no? Entonces no nos fijamos cuánto costó, pero es una buena pregunta y me la voy a llevar para la siguiente iteración. Sí, sí, no, de hecho que sí. O sea, de hecho, bueno, podemos aprovechar Manage Grafana, por ejemplo, cost. Vamos a ver cuál es la métrica de costo. Por ejemplo, el Manage Grafana, según lo que veo en la web, es básicamente tiene un costo de editor que cuesta $9 y tiene un costo de viewer que cuesta $5. Entonces, en realidad es un costo por usuario, ¿no? Entonces, la cantidad de usuarios que vayan a tener acceso al Grafana para ver esos dashboards van a pagar y la cantidad de usuarios que puedan crear sus propios dashboards van a pagar $9, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va el costo de Grafana. Y si nos vamos a Prometheus, eh, el costo de Prometheus es a través de QSP, que es Query Sample Process, y los primeros 2 billones de samples cuestan 90 centavos, ¿no? Entonces, creo que por ahí está interesante, y el Metric Storage cuesta $0.03 por giga al mes, ¿no? Más o menos esos son los costos alto nivel, pero sí, está buena la pregunta porque en realidad no lo había revisado. Súper. Bueno, entonces, haciendo un resumen rapidito de qué hemos aprendido y qué hemos visto hoy, hemos visto algunos retos de observabilidad, ¿no? Con herramientas que son nativas de Kubernetes a través de la línea de comandos. Y hemos visto también los instrumentos de observabilidad de Kubernetes que son Prometheus y Grafana. Prometheus que nos va a funcionar para los queries y para almacenar la información, y Grafana que nos va a mostrar los dashboards
y que va a permitir crear nuestros propios reportes. Y finalmente hemos visto AWS Observability Accelerator para EKS, que te permite simplificar la implementación de todas estas herramientas a través de una ejecución muy sencilla, como vieron, de un script de Terraform y de declaración de unas variables. Así que si ustedes lo quieren probar, lo pueden probar desde ya. Les estoy dejando este código QR. En este código QR van a encontrar una serie que se llama Picture Social. Dentro de Picture Social está, de hecho, todo el contenido sobre este episodio que hemos visto el día de hoy. Así que les pido, porfa, que si tienen cualquier duda o consulta, me escriban a través de Twitter, a través de un mensaje directo o a través de mi Linktree, donde tengo toda esta información. El día de mañana voy a subir el video de la demo también por si quieren replicarlo, porque yo sé que a veces es una cosa verlo, pero luego el paso a paso es importante tenerlo también al costado, así que les voy a colgar en este Linktree el video de la demo para que ustedes lo puedan replicar. Y eso. Sí, acá les dejo la URL, denme un segundito. Aquí está. Si van a esta URL, que es tinyurl.com/AWS-observability-accelerator, pueden ir directamente al repositorio de GitHub que he usado el día de hoy y hacer esta implementación. Gracias a ustedes, que estén súper bien y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, gracias. ¿Me pueden oír bien? Ok, perfecto. Déjenme comparto pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Charlie, mi nombre es Cristian. He estado en Uber por 4 años, todavía no 5. Estoy como en 4 años y medio. Hoy les vengo a platicar acerca de observabilidad. Un poco lo que voy a hablar es como las tools que yo utilizo generalmente para hacer mi trabajo. Estas no son como todas las tools que tenemos disponibles. algunos equipos usan algunas otras más. Entonces, solo es para compartirle como qué cosas pueden utilizar también ustedes. Ok, entonces lo que voy a platicarles primero es un poco acerca de mí, cómo está la infraestructura de Uber, muy a high level. Las métricas, cómo hacemos tracing, cómo hacemos logging, cómo hacemos profiling, un poco de otras tools que tenemos y algunos ejemplos de todas estas tools que les voy a presentar y la conclusión, básicamente. Un poco acerca de mí, soy en Staff Site Reliability en Uber, llevo más de 4 años, he sido parte del Maps Production Engineering Team desde que entré. Me enfoco principalmente en hacer tuning de garbage collection. También hacemos un poco de optimizaciones cuando hay problemas de latencia de CPU. Trabajamos con los equipos de mapas que hacen el producto y pues trabajamos en conjunto hasta que logramos mejorar el servicio. Y también tenemos un producto para hacer load testing. Acerca de la infraestructura de Uber, Uber principalmente ahorita, al menos, corre alrededor de un 90-95% on-prem. Tenemos algunas instancias en cloud, pero tenemos una cosa que le llamamos Crane Layer. Quien quiera puede buscarlo. También después voy a compartir los slides para que tengan todos los links. Tenemos un blog post acerca de este Crane Layer, que es básicamente como un golden image que usamos, en el cual nosotros no nos damos cuenta si la instancia está on-prem o está en cloud. Simplemente tenemos como ciertos contenedores que están corriendo en todas las instancias que permiten que cualquier servicio de Uber funcione. En esta diapositiva tengo una imagen. La pregunta que les hago, si alguien quiere animarse a responder, es
¿Alguien puede decirme qué es esta imagen? Vamos a esperar algunos segundos, si no, ahorita comparto la respuesta. Ok, entonces la respuesta es, esta es la conexión de todos los microservicios que tenemos en Uber. Como pueden ver, tenemos algunos miles de microservicios y muchos son, bueno, más bien algunos son cosas como internas, que ustedes pueden ver que hay unos que no tienen como muchas conexiones, pero hay otros que tienen miles de conexiones, ¿no? O sea, si desde que tú le pegas a la API pública de Uber, hay miles de conexiones que pasan por todos los servicios, ¿no? Yendo a otro tema, vamos a ver ahora las métricas. Nosotros tenemos dos tipos de métricas, tenemos real time y tenemos offline. De real time usamos una solución que fue creada aquí en Uber, pero ya es open source, que se llama M3. Ahorita voy a compartir un poco más acerca de ella. Y tenemos las soluciones offline, que tenemos Hadoop o Presto o algunas otras bases de datos, ¿no? Para M3 es un time series database. Principalmente tiene tres data types: counter, gauge y histogram. Y tenemos diferentes resolution policies. Esto significa que cuando lanzamos métricas, inicialmente las guardamos por un cierto periodo de tiempo, que es muy pequeño. No, más bien la resolución es muy pequeña, o sea, guardamos métricas cada 10 segundos, por ejemplo, y después conforme van pasando los días, incrementamos ese periodo. Puede ser horas, días, dependiendo de qué tanto queramos ahorrar en costos, ¿no? Luego, volviendo un poco a los data types, nomás para explicar un poco las diferencias, el counter es simplemente un contador que todo el tiempo va incrementando, ¿no? Entonces, cuando tú inicias una instancia, ese contador inicia en cero y va a empezar a aumentar. El gauge es una métrica que puede subir y bajar. Entonces, esto, por ejemplo, pueden pensar en memoria RAM. Entonces, cuando estamos consumiendo más RAM, va a subir. Cuando de repente limpiamos memoria, va a bajar. Y la ventaja también de Gauge es de que tenemos ciertas agregaciones en automático. Por ejemplo, se nos calculan P95, P99, maximum, minimum. Tenemos como todas esas agregaciones. Y luego tenemos histogram. Histogram es básicamente como un array de contadores. Entonces tenemos contadores por ciertos rangos. Por ejemplo, piensen en latencia. En latencia podemos tener buckets de 0 a 10 milisegundos, de 10 a 20 milisegundos y así, ¿no? Y entonces llevamos el conteo de cada uno de esos buckets. ¿Por qué tenemos histogram si técnicamente podríamos decir que con Gauge es suficiente, ¿no? La desventaja es que Gauge, como tú tienes estas agregaciones, como les decía, P99, por ejemplo, las agregaciones son por todos los tags que tiene disponible la métrica. Entonces, si por un decir nosotros tenemos la latencia por zonas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú quieres calcular el P99 por región? Pues tú tendrías que hacer algo así como un average de un P99 o el P99 del P99, lo cual es incorrecto. Porque si tienes una zona con poco tráfico y que está recibiendo requests que son como muy lentos, eso va a afectar que tu P99 salga mucho mayor de lo que realmente debió haber sido, ¿no? Entonces, por eso es la ventaja de tener histogram, ¿no? Con histogram, nosotros, como son simples contadores, tú puedes simplemente sumar contadores de varias zonas y así calcular el total de la región, ¿no? Y eso nos permite tener los percentiles correctos. La desventaja es que obviamente el Gauge, cuando tú tienes como la métrica por zona, ese va a ser exacto, porque guardamos todos los data points, pero en el histogram no es exacto, porque como ya les dije, tenemos esos rangos de 10, 20, de 10 a 20, de 20 a 30 milisegundos, ¿no? Entonces es más bien como definir cuál es el que nos funciona para lo que nosotros queremos. Luego, para los offline metrics, como les decía, tenemos Hadoop, esos tipos de bases. No sé si ni siquiera se puede llamarlos bases de datos. Yo no trabajo mucho con estas, pero básicamente lo que hacen, todas las métricas que tenemos real time, generalmente las pasamos a este tipo de base de datos. Esto lo hacemos para tener como un historial de todo el data que estamos emitiendo. También lo hacemos porque es más barato. Tiende a ser un poco más lento, pero esto no afecta porque generalmente este tipo de queries que corremos, que pueden ser un poco más complejos, son queries que no son como directamente llamados desde cosas de las APIs, simplemente son como scripts o cosas de data science que tenemos. Entonces, no nos importa que se tarde un poco más, lo único que nos interesa es el resultado final.
Poniéndoles un ejemplo, este proyecto también es un link a un blog post. Este proyecto lo trabajó la otra mitad de mi equipo, en el que básicamente todas las métricas que tenemos de cuánto tráfico está sirviendo cada servicio, lo guardamos en Historical Data y entonces podemos saber o sea, todo el tráfico a través del año, ¿no? Uber es una aplicación que depende mucho de la temporada. Por ejemplo, en diciembre tendemos a tener más viajes porque pues, la gente sale de vacaciones, pero pues enero, febrero suele ser temporada de menos viajes, ¿no? Entonces, toda esa información nos sirve para calcular, ok, en febrero no necesitamos la misma cantidad de instancias que necesitamos en diciembre, ¿no? Entonces, con todo esto generamos como esas recomendaciones y entonces nuestro autoscaler se ajusta en base a esas recomendaciones. El siguiente tema que tengo es tracing. Para tracing también tenemos nuestra propia solución. Esta fue creada por un staff engineer que estaba aquí. Se llama Jagger. No sé si alguien la haya usado, pero básicamente aquí tengo un ejemplo muy pequeño porque no quería traerme como uno muy grande porque si no, no se iba a ver completo. Pero simplemente tenemos un servicio que hace como pings y tenemos otro servicio. Este servicio es un servicio de prueba que simplemente usamos para cosas como onboarding, así, ¿no? Y ustedes pueden ver que la llamada del ping se tardó 56 milisegundos aquí en esta parte, pero la llamada al servicio Lottery se tardó menos de un milisegundo, solo unos cuantos microsegundos, ¿no? Entonces Jaeger te permite ver como todas esas conexiones de, este servicio mandó llamar a esto fue lo que se tardó, y aparte tú puedes como aventar información. Por ejemplo, pues aquí hay unos ciertos logs, pero también pueden ver que hay ciertos tags con los que esto se llama el Jaeger Baggage, entonces tú puedes ir pasando todo ese Jaeger Baggage a través de toda la conexión de una cierta llamada, ¿no? Obviamente la desventaja de esto es que mientras más información pongas en el Jaeger Baggage, pues va a ser más costoso, porque pues significa más network y también significa que hay que hacer más processing en cada servicio, ¿no? Entonces, generalmente no hacemos tracing de todos los requests. Tienen un cierto porcentaje. Ahorita no me acuerdo, pero será el 1% o alrededor, algo así. Otra solución que tenemos es Centralized Logging. También tenemos algo propio. Inicialmente, antes, cuando yo entré, usábamos ELK, pero como al año alguien creó una solución bastante parecida. Diría que a lo mejor, al menos del punto de vista de la UI, es un poco mejor. Del backend no sabría decirlo. Pero nos permite como pues, hacer básicamente lo mismo, o sea, traer los logs, hacer tagging, todas esas cosas que generalmente puedes hacer con una solución de login. ¿Qué alternativas de cloud he usado que se me hacen parecidas? Realmente la única que he utilizado es Stackdriver, no sabría decirles de AWS, pero cuando yo llegué a usar Stackdriver realmente usábamos AWS, o sea, Stackdriver corriendo en AWS. Puedes usar o sea, realmente puedes usar esta aunque estés en AWS. Luego, conectado a todo esto, tenemos Error Analytics. Entonces, básicamente, todos los logs que sean de error se están guardando también en otra API que nos permite ver, ok, de este específico error, cuántos hemos tenido y en cada zona. Entonces, tú puedes ver eso, en qué ambientes, y también, aparte, puedes ver como todo el contenido del error, o sea, del mensaje de ese error, ¿no? O sea, puedes ver qué servicio fue el impactado, quién lo mandó llamar, en qué sistema operativo, qué versión, etc. Luego tenemos profiling. Profiling, podemos hacer horizontal profiling. ¿Qué significa? No sé cuántos de ustedes hayan hecho profiling para una instancia en específico, pero básicamente tenemos tooling para poder hacer profiling de todas las instancias de un servicio, ¿no? Podemos hacerlo, o sea, de todas globalmente, de todas por región, de todas por zona. Y para esto usamos el default que el Go Runtime tiene. No sé si hemos usado pprof, eso es lo que usamos. Y en Java usamos Async Profiler. Pero alguien en Uber escribió como una conversión del formato de Async Profiler a pprof para que tengamos como tooling en común. La ventaja de eso es que podemos traernos el profile de cada instancia y hacer merge de cualquiera de las instancias que queramos. Un ejemplo que tengo hoy es este servicio, es un servicio en Go. En cada deployment veíamos un incremento en la latencia.
Este es un servicio que es muy sensitivo a latencia. Entonces pueden ver que P99.9 generalmente está alrededor de 20 milisegundos. A lo mejor no es muy claro, pero aquí es alrededor de 20 milisegundos. Y conforme empezaba el deployment, empezábamos a ver el incremento en la latencia, ¿no? Y aquí ya estás hablando de 120, 130 milisegundos, ¿no? Entonces era cerca de un incremento de 100 milisegundos en cada deployment, ¿no? Y ya de repente llegaba un momento en que se estabilizaba, ¿no? Entonces, para poder lograr ver esto, lo que hicimos fue, corrimos profiling a todas las instancias, pero hicimos profiling de blocks. Entonces, esto significa que nos va a traer todos los log contention que estamos teniendo. Y nos dimos cuenta que nuestra misma librería de métricas estaba causando este problema, ¿no? Porque básicamente tenemos como el registro, como ese diccionario que va a guardar todas las métricas en memoria. Y esta instancia es una instancia que tiene muchos procesadores, entonces todos los CPU estaban tratando de escribir a este mismo registro. Entonces, aunque tenemos un read-write log, estaba generando mucha contención. Entonces, lo que ahora hacemos es, vamos a separar y cada CPU va a tener su propio diccionario. Y entonces simplemente hacemos sharing. Entonces, cuando recibimos el key de la métrica, simplemente generamos, ok, este key va a ir a este específico shard, y entonces ya como corremos todo el código que teníamos inicialmente. También les estoy compartiendo el public PR, esto está en GitHub, por si quieren como echarle una checada. Otros tools que tenemos de observability tenemos una API para Event History. Básicamente, cuando siempre que hay un outage, tú como puedes traerte, ok, el outage empezó a las 10 de la mañana, entonces te vas, checas en este Event History, ok, tráeme de 10 minutos antes a 10 minutos después, y puedes hasta especificar, ok, para este servicio. Entonces te va a dar todos los eventos de deployment, config changes, como todo lo que esté relacionado con eso. Entonces a veces te ayuda a ver, ok, hubo este deployment, veamos qué commit fue el que se deployó, y entonces puedes como hacer rollback o puedes hacer varias acciones, ¿no? Obviamente las métricas no te sirven de nada si no las tienes conectadas con un alert system, ¿no? Para esto también tenemos como algo propio, pero todo está conectado con PagerDuty. Realmente para los pages usamos PagerDuty. Todo esto también está conectado con algo que llamamos un call dashboard, en el cual se van como guardando todas las alertas que se dispararon, y el on-call de ese momento puede hacer anotaciones de, esta alerta se disparó por tal cosa, o tal developer hizo deployment en otro servicio y entonces afectó así, ¿no? Y entonces cuando se hace el shift de on-call, se evalúan, ok, estas por qué pasaron, hay action items, no hay action items, todo eso se puede hacer, ¿no? Luego tenemos otra API UI para hacer incident management. Entonces, siempre que hay un outage, se crea un incidente ahí, y entonces ahí todo el mundo puede ir viendo los updates. Se puede ver, ok, se detectó en este momento, estas son las acciones que se han tomado y cuándo se cerró, ¿no? Otro tool que tenemos es Black Book Testing. Entonces, básicamente lo que hacemos en este caso es, todo el tiempo estamos corriendo simulaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una simulación corriendo en Guadalajara que está haciendo un UberX o está haciendo Uber Eats. Y entonces, si en algún momento falla, vamos a guardar eso. Y cuando cierto número de ciudades fallan por cierto tiempo, porque siempre puedes tener un poco de ruido, se va a generar una alerta, y esa alerta le llega a un equipo que es encargado pues, de arreglar cuando Uber está caído, ¿no? Entonces, todo esto se hace en automático. No hay para detección no hay intervención. Obviamente no tenemos 100% de coverage, pero se está tratando de pues, tener lo más posible. Y finalmente, mi equipo ha trabajado a hacer traffic sniffing. Esto nos ayuda porque cuando tenemos algún problema con una instancia, a veces es bueno poder traer el request, que es el que nos está afectando. Entonces, si detectamos que cierta zona está teniendo problemas, vamos, hacemos traffic sniffing y empezamos a checar cuál es el request que nos está afectando. Y así también podemos hacer replay de eso con el load testing tool que les hablaba al principio. Podemos tomar ese sniffing y hacer replay, por ejemplo, localmente, y ver qué es lo que está afectando. Un poco acerca de los ejemplos que tengo. Mi equipo también escribió una librería para hacer tuning de memoria para Go. Escribimos un blog post de esto. Les voy a mostrar un recent outage que tuvimos en solo un servicio, nomás para que vean cómo les pueden servir estas métricas, ¿no?
Entonces el servicio, este es el CPU usage. Pueden ver que inicialmente estaba por debajo del 25% del total CPU. Cuando se genera el outage, vemos que llega a cerca, poquito abajo del 50%, ¿no? También podemos ver que la memoria pasó el P99 de 9 GB a cerca de 18, ¿no? Pero vemos que el límite está en 24 GB. Todavía tenemos bastante espacio. Luego la librería emite ciertas métricas. Esta métrica nos permite ver cuánto es el live usage, entonces qué objetos están todavía vivos. Vemos que antes del outage esto se mantenía alrededor de 170 megabytes y cuando pasa el outage llegamos a cerca de 2.60 gigabytes. Pero si recuerdan, nuestro límite es de 24 gigabytes. Entonces realmente esto no, pues vemos que todavía hay mucho espacio para hacer alocaciones de memoria, ¿no? El allocation rate también lo vemos afectado, pero como pueden ver no llega a más de 500 megabytes. Entonces, si tú divides 24 menos 2 que teníamos del live space, te quedan 22. Entonces, 22 entre 500, o sea, realmente tienes bastante espacio entre los eventos de garbage collection. Otra métrica que tenemos es el threshold de cuándo se va a hacer garbage collection. Como pueden ver aquí, de repente, o sea, empieza a subir, subir, subir y de repente se queda estático. Eso es porque la librería, otro de los trabajos de nuestra librería es asegurar que no tengamos out of memory errors. Entonces, aquí es el límite que está definido por el usuario de no quiero pasar de eso. Entonces, aquí en este momento es, ok, todo esto se los enseño porque generalmente yo, como soy el encargado de esta librería, voy y checo, ok, de repente se vio el incremento de memoria, necesitamos saber si la librería está funcionando como se debe o si, o si este servicio está teniendo problemas de garbage collection cuando hay outages. Entonces, con toda la información que hemos visto, pareciera que hubiera algún problema de memoria, ¿no? Pero las siguientes dos gráficas nos van a ayudar a terminar de concluir eso. Entonces, inicialmente, antes del outage, vemos que los eventos de Garbage Collection son 68 por instancia. Aquí pueden verlo en el average. Bueno, alrededor de 68, ¿no? Este servicio cuenta con 700 instancias. Entonces, quiere decir que está corriendo como alrededor de 10% de las instancias están corriendo Garbage Collection en un segundo en específico, ¿no? Cuando pase el outage vemos un incremento como del doble, pero de repente se estabiliza un poco y finalmente cuando se termine el outage se vuelve a estabilizar a como estaba. Y la segunda métrica que nos permite ver que esto no es el problema de Garbage Collection es también llevamos el CPU que está consumiendo Garbage Collection, ¿no? Antes del outage vemos que está por debajo del 1%. Cuando pase el outage vemos un poco de spikes, pero el máximo que tenemos es 3%. Entonces, aquí es cuando, ok, yo ya puedo estar tranquilo porque yo sé que esto no es un problema de librería, esto es realmente, bueno, les puedo dar la explicación por qué está pasando. Cuando tenemos un outage, la primera solución que tenemos, si detectamos que cierta zona está en buen estado y otra está en mal estado, simplemente hacemos shifting del tráfico. Entonces, por eso ustedes ven ese incremento de CPU, porque realmente lo que estamos haciendo es mover un montón de tráfico de una zona a otra. Pero realmente Garbage Collection en este caso no está siendo afectado porque podemos ver que el CPU usage es bastante bajo y los GC events se ven bastante healthy porque todavía no estamos teniendo, por ejemplo, un evento por segundo por instancia, ¿no? Otro ejemplo tenemos otro tooling para hacerlo testing. Este lo llamamos Shadowware. También tenemos un blog post por si alguien quiere checarlo. Y ahora les voy a presentar cómo pueden conectar varios tools de observabilidad, ¿no? Esta es la solución que tenemos para login. Entonces, básicamente aquí tenemos tags. El tag que nos interesa en este caso es el metric ID, con el cual vamos a identificar cómo se llama nuestro load test, ¿no? Entonces, simplemente está haciendo un load test como del mismo servicio. Entonces, es el load test generator, se va a llamar a sí mismo. Y esto lo hacemos simplemente para comprobar que todo está funcionando como se debe, ¿no? Entonces, aquí podemos ver como todo lo que está pasando, o sea, se inician los workers, hay incrementos de los requests por segundo,
vemos que lo está mandando matar el plan generator, entonces podemos como ir viendo todo eso, ¿no? Y luego, si nos vamos a las métricas, esta parte es lo que está generando la carga también, ¿no? Aquí estamos viendo, se están generando, en este caso, 10 requests por segundo, y para el otro, porque aquí son dos load tests, uno que es manual, otro que es auto, y para el otro se están generando como 4 requests por segundo, ¿no? Que ese realmente equivale a este que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, todo esto, pues como pueden ver, está como hasta cierto punto conectado. O sea, con las métricas podemos ver unas cosas, con los logs podemos ver como un poco más de información. Y también, como ustedes pueden ver, aquí hay como un gap de que hubo un momento que se dejó de correr load test. La razón de eso es, como les presentaba inicial en el anterior ejemplo, hubo un outage. Entonces, cuando estaba tomando estas imágenes, lo hice durante ese momento. Entonces, siempre que hay un outage, detenemos todos los load tests, porque como nuestro ambiente está en un estado que no es óptimo, necesitamos quitar cualquier cosa que pueda causar incluso más problemas. Entonces, siempre detenemos todos los load tests. Y cuando pase el outage, vuelven a iniciar los load tests en automático. La conclusión es, ok, tener múltiples observability tools, no podría decir como que decirles, esta se me hace que esta es mejor que esta, o no. Simplemente yo generalmente como uso con todas las que tenemos disponibles, porque nos ayudan como a complementar información, ¿no? Entonces a veces es como de, vemos un problema, pero no sabemos si el problema es nuestro servicio ve Jaeger, ve al login, o ve a las métricas. Entonces como que podemos usar todo para tratar de identificar, ok, creo que el root cause del problema es este, ¿no? Y otra cosa que es importante tener en cuenta es el storage, compute y network cost. Como les decía, por ejemplo, Jaeger, no hacemos sampling de todo. Igual login, hemos tenido situaciones en las cuales, ok, vamos a hacer login de todos los errores, ¿no? Pero entonces, cuando de repente hay problemas, por ejemplo, de timeouts, ¿no? Se empiezan a generar timeouts, ¿no? Porque la instancia empezó a generar mucho CPU, entonces empiezan a generar timeouts. Y entonces los mismos timeouts, como los estamos logueando, van a generar más carga en el sistema. Entonces, si, por ejemplo, inicialmente en tu estado normal estás en 20% CPU, cuando empiezas a tener timeouts brincas a 50, y con los nuevos logs que tú estás generando puedes llegar a brincar a 90%, ¿no? Y nos ha pasado que por hacer ese tipo de login intensivo, acabamos ahogando ese servicio. Entonces, generalmente también tratamos de hacer sampling del login. Y eso es todo lo que tengo. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Ok, pues no sé, está súper padre tu presentación. Vi que parece del hecho de que ya tengan sus soluciones customizadas y tengan una arquitectura pues tan compleja tan solo para observability, me pone a pensar en cuántas personas son en su equipo. De observabilidad, Ajá. no sé, son bastantes. Como es completamente como otro equipo completo, afuera como de mi organización, pero pues ha de estar entre 50 a 100 personas a lo mejor. Wow, solo observability. Sí, Sí, eso lo porque explica todo. nomás de las métricas, yo creo que, o sea, no sé, al día emitimos billones de métricas. Es una... Wow, sí, suena súper chido. Felicidades. Gracias. De todos los ingenieros, no, pues somos como, digo, no tengo el número exacto porque todo el tiempo cambia, pero alrededor de 4,000 personas. Gracias, Cristian, por compartir. Realmente estuvo interesante. Yo la pregunta que tengo es, ¿quién determina los parámetros? O sea, el momento en que se dan las luces rojas y las luces verdes para ver si el rango en el que el sistema está operando eficientemente. Bueno, eso depende.
como siempre, por ejemplo, cuando les presentaba lo del Incident Management, en esa tool tú puedes generar como diferentes niveles de incidentes, ¿no? O sea, puedes tener, son como del 1 al 5, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3 son internos, 4 y 5 son externos, ¿no? 4 es degradación en el sistema, 5 está afectando a los usuarios, ¿no? O sea, afectando de que el usuario no puede pedir un viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel, es quien toma la decisión, ¿no? Si son nivel 4, generalmente cada equipo se encarga como de arreglar ese problema. Pero si son nivel 5 y también, o sea, entre niveles también hay otra cosa que le llamamos el scope. El scope puede ser low, medium o high. Low está fallando en una ciudad, ¿no? Medium está fallando en 10, 20 ciudades y high está fallando en una región completa, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también es quién va a tomar la decisión. Entonces, si estás hablando de un nivel 5, medium o high, pues entra un equipo que se encarga de ese tipo de reyes y aparte entran, o sea, VPs, directores, o sea, eso es cuando todo el mundo, todas las grandes mentes entran a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Pero cuando son cosas como nivel 4 que son como, ok, por darte un ejemplo, el sistema de promociones de Uber Eats está caído. Pues realmente si tú no ves las promos en Uber Eats, pues digo, está chafa, ¿no? Porque pues, te gustaría tomar las promociones, pero no afecta en el flow de, puedo pedir algo de Uber Eats, ¿no? Entonces, en ese caso, pues cada equipo pues decide, ok, pues vamos viendo cómo lo arreglamos, qué tenemos que hacer, pero generalmente no es tan prioritario, entonces, pues depende, no hay como alguien designado. Ajá, eso hay varios tools que ya existen antes de que yo entrara. Por ejemplo, digo, Jaeger ya tiene, no sé, del 2015, 2014, o sea, ya tiene bastante. Entonces, realmente no sé, a que yo sepa, no había una tool, entonces, que hiciera lo que hace Jaeger, o no lo hacía como Jaeger lo hacía. Ah, por ejemplo, la única que podría decir que me tocó fue la de login. ¿Por qué? Pues generalmente es porque mantener la copia, por ejemplo, tú siempre puedes como hacer como tu propio fork de un proyecto open source, ¿no? Pero luego hacer como los merge hacia tu fork, luego es más trabajoso que tener como tu propio como solución. Entonces, más bien como de, ok, sabemos que esta solución nos está costando, eh, bueno, tienes como dos costos, ¿no? El costo de correrlo y el costo de mantenerlo, ¿no? Entonces, hay como 20 developers en esta tool y todo el tiempo están quejando porque tal, tal y tal. Entonces, mejor vamos a crear algo propio porque nos va a permitir como tener el 100% del control de las decisiones. Generalmente yo digo que es eso, es más bien como tener el control de qué cosas sí se implementan, qué cosas no. Y por ejemplo, si por ejemplo esta específica solución que es open source no nos funciona bien porque tiene unos parámetros del kernel que tú necesitas cambiar o alguna cosa así. Y tú tratas como de decir al proyecto open source, oh, yo necesito esto, ¿no? Pero muchas veces como que recibes el pushback porque, es que la mayoría de nuestros usuarios prefieren este otro tipo de configuración, ¿no? Porque ese es como lo que la mayoría de la gente necesita, porque la mayoría de la gente que lo usa son, no sé, empresas chicas, startups, ¿no? Entonces ahí es cuando generalmente las empresas grandes tienen como a crear soluciones propias porque se ajustan mejor pues, al tamaño, básicamente. Gracias.
¿Está encendido este? ¿Me escuchan? Súper. Yo quiero hacer más que nada un wrap up. Se vieron muchos términos y solo quería como dejar una enseñanza de todo lo que vimos hoy, ¿no? Primero que nada, pues el día de hoy hablamos mucho de la observabilidad, pero creo que algo de lo que sale mucho en el tema de conversación es que realmente la observabilidad nos va a ayudar siempre a poder entender qué está sucediendo dentro de nuestros sistemas. Los sistemas son bastante complejos y cada uno de ellos es muy particular, ¿no? Creo que el valor que le vemos es cómo podemos extraer información importante y poder tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos viendo que está sucediendo en este momento, ¿no? La parte más importante que tiene un sistema y que mide la observabilidad, pues son esta captura de las señales. Para capturar las señales tenemos un montón de cosas, pero normalmente utilizamos la parte del monitoreo, ¿no? Creo que podemos confundir los dos términos y bueno, no les voy a dar una clase de qué es uno y qué es el otro, pero básicamente algo que me gusta mucho de aquí es que la observabilidad pues responde a esas hipótesis, qué está pasando, en dónde está pasando y en qué momento está sucediendo, ¿no? Mientras que el monitoreo simplemente pues estamos viendo logs, estamos viendo dashboards y simplemente estamos viendo casi en tiempo real cuál es la situación que tenemos actualmente. Ahora bien, la observabilidad va a tomar en cuenta que estos sistemas son complejos, están cambiando continuamente y tienen una gran cantidad de información. Como mencionaba Cristian, algunos sistemas son exageradamente complejos y tienen muchísimas variables, ¿no? Lo que más nos importa, como también decía José al inicio, es que algunos sistemas son más susceptibles a fallar. En el caso, por ejemplo, de Kubernetes, del disco duro, se acaba la memoria y esos son de ley, ¿no? Pero bueno, de nuevo, lo importante aquí es cómo podemos generar este conocimiento y qué puedo hacer yo con este conocimiento, cómo lo hago accionable. Las tres partes interesantes, irónicamente, de la observabilidad son pues los que ya estuvo mostrando Cristian, ¿no? Tomar un snapshot de un sistema y poder responder qué está sucediendo implica tener una implementación de estas tres cosas. Y podemos usar un chorro de tooling, como él bien decía, ¿no? Lo importante aquí es la captura de las señales de lo que hablaba yo en un inicio. Cada uno de estos tiene una funcionalidad distinta y podemos ver, incluso él lo que mencionaba ahí, ¿no? De los tipos de herramientas, también el tipo de representación que podemos tener y qué vamos a hacer con cada uno de estos, ¿no? En cuanto a buenas prácticas que podemos tener aquí, contar con esta, pues llamémosle triada, nos va a ayudar bastante a poder resolver un montón de cosas y poder entender en el momento, como les digo, que está pasando en un evento, poder agregar la suficiente información. Y por último, si yo soy un desarrollador, puedo entender exactamente pues dónde está fallando mi código y qué es lo que puedo hacer para esto. Del lado derecho, pues como si están del lado de un equipo de infraestructura, de SRE o de DevOps, pues obviamente van a poder entender un poquito mejor qué es lo que sucede. No te salvas, a lo que quiero llegar con esto es de integrar herramientas, ¿no? Usar herramientas, sobre todo como por las que ofrece el cloud, va a ser un sí o sí como para poder hacer esto pues un éxito, ¿no? Si se fijan en todos lados aparece third party, cloud computing, third party integrated login systems. ¿Por qué? Porque de esto depende mucho. Hacerlo tú solo y implementarlo tú mismo realmente es muy, muy difícil. Si alguien viene de los tiempos de Nagios y de todas esas herramientas imposibles de utilizar, realmente recordarán que era imposible accionar, ¿no? Incluso tenía hasta un retraso, creo que de 5 minutos, ¿no? Entonces, tal vez después de 5 minutos ya era muy tarde. Y ese es ahorita el problema que tenemos. Existen demasiadas herramientas especializadas y tenemos muchísima información en la que tenemos que estar monitoreando. De acuerdo a Google, me lo robé de un slide de ellos, tenemos más o menos 3 tipos de monitoreos a implementar, ¿no? Lo que pasa con los sistemas en la infraestructura, a nivel aplicación y a nivel de los procesos. Esto es normalmente las herramientas que ellos venden y también son las herramientas que puedes encontrar dentro de AWS para hacer el monitoreo, ¿no? Tienes tracing, tienes un montón de cosas, quieres saber qué está pasando, que si la base de datos se hizo la transacción, etcétera, etcétera. Pero yo como desarrollador, siendo bien honestos, lo que me interesa es saber, este es mi snapshot de mi sistema, ¿no? Tengo seguridad, tengo infraestructura, tengo servicios, tengo usuarios que lo están utilizando y esto se amplía un poco más. Los colores no significan nada, esto lo usé de base porque la realidad del negocio operativo, esto por ejemplo donde nosotros estamos ahorita trabajando es algo que nos interesa mucho. Esto es para lo que nosotros representa la observabilidad, más que la parte transaccional que yo les mostraba acá atrás, ¿no? Aquí todo es meramente transaccional y a través de ciertos niveles, pero acá tenemos un mayor entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Ahora bien, empezando con el tema de monitoreo, de nuevo, se tienen que responder solamente 2 preguntas. ¿Qué se rompió y por qué se rompió? Así de sencillo. Si no puedo resolver
esto, mi monitoreo no sirve, ¿sí? Como le llamen a ustedes al sistema que ustedes quieran, por ahí dicen que se cayó Datadog ayer 6 horas, incluso nadie se dio cuenta, ustedes me cuentan. Pero la realidad es de que estas señales, o en lo que están emitiendo, tienen que ser lo suficientemente simples, pero también nos tienen que dar la información completa. Ahora, ¿quién consume estas alertas? Nosotros, yo, persona humana. Aunque se la puedo forwardear a ciertos sistemas y estos sistemas a mí van a estar dando la información necesaria, lo que yo espero de esos sistemas es qué tengo que atender, cuándo lo tengo que atender y qué tan urgente es. Y segundo, tener suficiente contexto como para poder operar. Una parte muy interesante del tema de las alertas es de que, y que yo les recomiendo bastante es, ¿qué pasa si el día de hoy voy y borro una alerta? ¿Es realmente valiosa o no es realmente valiosa? ¿No? Si están usando las alertas default que les está dando un servicio por el que están pagando, por ahí no es definitivamente, ¿no? Entonces empiecen a definir las alertas al que su aplicación haga sentido con la idea de poder reducir, esa complejidad. Ahora, si yo quito esa alerta o la agrego, ¿me trajo otros problemas o me ayudó a resolver otras cosas? Cada sistema es diferente, pero a veces cuando hacemos acciones muy particulares, no necesariamente podemos medir cuáles son. Por ejemplo, la red está saturada. Bueno, voy y cambio una configuración, pero resulta que ahora ya tiré el clúster, ¿no? Ahora bien, esa higiene de lo que yo les hablaba también nos va a ayudar bastante a poder tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Tengo que escalar, tengo que crecer, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que mandar esta alerta y por qué? Estas alertas de preferencia háganlas visibles para todas las personas. Todas las personas deberían de poder suscribirse en una organización y poder decir, esto es lo que está pasando con mi sistema. Yo como owner de este pedazo de código tengo que poder entender, no porque sea el equipo de DevOps significa que ellos se tienen que hacer cargo, sino que de alguna manera yo te puedo tener acceso a este tooling. Eso es muy importante para poder tener una estrategia de monitoreo exitoso. El monitoreo no es nada si no le mandamos datos y para eso existe la telemetría. Una parte o una recomendación muy importante, bueno, no muy importante, pero muy común que yo veo normalmente es este framework. Existen varios frameworks para tomar telemetría. No es el único, pero es el más famoso y ahorita les voy a decir por qué. Porque consiste en que nada más tenemos que preocuparnos por 4 cosas. Ahora, ¿cuándo puedo usar yo este framework? Cuando no tengo ni idea de qué hacer y se vale. ¿Por qué? Porque al poder tener este snapshot, yo con estas 4 cosas puedo empezar a determinar si un sistema está funcional o si está teniendo problemas. Y me va a ayudar a construir ese tema de la observabilidad. Ahora, voy a hacer unos ejemplos bastante prácticos, ¿no? Tengo un servidor de aplicación, Apache, Nginx, como ustedes quieran decirle. ¿Cómo puedo medir la latencia? Bueno, pues cuánto estoy esperando, ¿no? Ahora, tengo tráfico, pues el número de visitas. ¿Cuál es la saturación? Cuando estoy usando de memoria, cuando estoy usando del CPU, etcétera, o el uso de cualquier variable que ustedes quieran. Y los errores, pues es muy sencillo. Tengo 400, 500 o algunos otros en particular que pueda yo implementar de manera custom, ¿no? Esto se puede traslapar o se puede mover a cualquier otro sistema sin ningún problema. Una base de datos aplica lo mismo. ¿Por qué menciono esto y por qué es súper importante? No, el hecho de que una base de datos sea propietaria, de que un sistema sea cerrado, no significa que yo no puedo medirlo. Existen varias señales que yo puedo empezar a capturar y esto es lo que se trata este framework, que con esas señales puedo empezar a tomar esos pequeños snapshots y saber cómo operar en un sistema, en un futuro, mi sistema de una manera más predecible. ¿Vale? Si lo quieren mandar a Grafana, esto se puede ir para allá el día de mañana y es muy fácil, realmente son reglas, sumas, promedios, etcétera, y ustedes lo tienen funcionando. ¿Cuál es la recomendación o cuál es una buena práctica? Que cada servicio debería de por lo menos contar con algún tipo de dashboard. Los dashboards yo debo como persona poder entenderlos fácilmente y poder saber en una línea de tiempo qué es lo que está sucediendo. Ahora, este dashboard me ayuda a mí a darme una idea general, pero puede que no responda a todas las preguntas. ¿Por qué se trabó la aplicación? Pues aquí no dice, ¿no? Para eso necesito utilizar más tooling. ¿Ibas a preguntar algo? Ok. Ahora bien, ¿por dónde tengo que empezar? Bueno, en el tema de la triada, algo que mencionaba Cristian y que es tema del foco aquí del cierre es, y también lo dijo José, no lo dejen para el último, háganlo desde el primer día, aunque sea así sencillito, ¿no? Esto le va a quitar un dolor de cabeza y les va a ayudar mucho a sus desarrolladores, si es que ustedes traen un equipo de infraestructura, como para poder tomar mejores decisiones.
mucho del software que existe actualmente, que sirve para medir, llamémosle desempeño, el monitoreo, logging, ya puede tener autoinstrumentación. Hagan uso de ella y poco a poco vayan quitando lo que no funcione. Si utilizan New Relic, es una buena herramienta que puede usar autoinstrumentación. Y la realidad es que nada más hay que importar una librería y automáticamente empiezas a tener trazas, ¿no? Eso con el foco de poder mejorar la experiencia de usuario y constantemente ir reduciendo esas métricas y reduciendo la fatiga de recibir tantas alertas y obviamente poder resolver los problemas que vayamos detectando desde un inicio. Ahora bien, si vamos a hablar de los logs, son algo muy sencillo, una herramienta muy sencilla que nada más nos ayudan a hacer la descripción de uno, qué está pasando. La otra cosa que se utiliza para saber qué está pasando se llama eventos. Normalmente, en mi caso, yo lo puedo utilizar para los errores, pero también lo podemos utilizar para mensajes varios, ¿no? Por ejemplo, puede ser un caso de debugging. Algo bien interesante y que nadie nos dice es que los logs no deben de cambiar. Una vez que sucedió un log, sucedió el log y se acabó. Si quiero agregarle más información, existen otros procesos de enriquecimiento, pero para eso se utilizan otras herramientas. De alguna manera yo puedo tener y debo de tener acceso a mis logs en formato RAW. ¿Por qué? Porque voy a tener un chorro y un ecosistema de un montón de herramientas de diferentes vendors, pero de alguna manera yo quiero tener la fuente de la verdad. Eso es súper importante. Algo que tiene que ver con el tema de los vendors es que necesitamos una representación estructurada, la que ustedes quieran. De ahorita se utiliza el formato JSON, pero bueno, puede haber bastantes formatos por ahí que pueden consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en cualquiera de mis sistemas que esté utilizando, estoy usando un Datadog, estoy usando un CloudWatch, estoy usando lo que ustedes quieran, al momento de estarle empujando información, la información debe ser la misma. ¿Qué tiene que tener como mínimo esa información? El usuario o la transacción, de alguna manera puedo identificarla, puede ser un ID. Segundo, alguna particularidad de que esta sesión, no es lo mismo la sesión que una transacción, que un usuario único, sino que se refiere a lo que está pasando en este momento con la interacción en una aplicación de un usuario. Y luego alguna manera de identificarlo en una línea de tiempo. Ya lo demás, si lo quieren ver como un agregado, quiere decir qué está pasando con el sistema en ese momento. Eso le vamos a llamar contexto. Y algo bien importante que todos ya saben, pero que no se nos tiene que olvidar es, tenemos que encontrar alguna manera de poder filtrar siempre estos logs. ¿Por qué? Porque en el tema de la higiene yo voy a poder suscribirme, consumirlo y simplemente agarrar a lo que a mí me interesa, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, los logs que son interesantes se van al sistema central de monitoreo y ejecutan alertas. Pero los que están allá, no importa, de todas maneras yo puedo ir y revisarlos de un formato, llamémosle RAW, por ejemplo en mi CloudWatch, y aún así puedo hacer el debug de la aplicación. También es importante que en cada uno de los sistemas en que ustedes lancen tienen que definir algún tipo de, llamémosle nivel mínimo necesario de logging, ¿no? Para que pueda aparecer. Hay quien elige en producción, por ejemplo, no mostrar nada lo de debug. ¿Cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar cuando estoy implementando los logs? Bueno, pues cuáles son las métricas que yo necesito, si es que quiero definir las métricas, en este caso, por ejemplo, el consumo, el uso, la utilización, etcétera, etcétera, así como quién realmente va a ser la última persona que quiera consumir estos logs. En el caso, por ejemplo, donde nosotros estamos ahorita es, queremos saber la cantidad de usuarios, queremos saber qué tan exitosa es la aplicación, queremos saber cómo se usa un feature, queremos saber qué tanto está fallando la nueva cosa que acabamos de lanzar. Entonces, utilizamos mucha de esta información, la publicamos a sistemas externos y con eso estamos periódicamente monitoreando nuestros sistemas, que no tiene nada que ver con los fallos, sino que tiene que ver con el uso de esa información. ¿Cómo logramos eso? Pues agregamos el suficiente contexto como para correlacionar. De nuevo, repito, vas a tener distintos sistemas de distintos vendors. En algún punto vas a necesitar cruzar la información de uno hacia otro. ¿Qué tenemos y qué les mencioné en un inicio? Pues una manera de identificar únicamente esa transacción. Ahora bien, una de las cosas que hay por ahí a empezar a recomendar es el tema de Dynamic Sampling. Si alguno de ustedes lo ha escuchado o no lo ha escuchado, sí, no. Bueno, la idea de que si logueamos todo, la información va a ser abrumante, ¿no? Pero ¿qué pasa si en ciertos servicios empezamos a cambiar el threshold con la finalidad de ahorrar? Loguear el 50%, loguear el 80%, publicar el 100% en Datadog, pero el 50% en otra herramienta como tipo New Relic, ¿no? ¿Por qué? Con la finalidad de poder
Obviamente, quizás una herramienta me da ciertas métricas y la otra quizás también tiene ciertas características por la que la compro. Pero si sumo todo, la verdad es que pagar estas herramientas de observabilidad y monitoreo es bastante caro. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias ya nada más para resumir esto, no? La estrategia de monitoreo, si se fijan, es súper chiquita, ¿no? Mis alertas y básicamente ya se acabó. Pero en tema de observabilidad es todo lo que tiene que ver con cómo me llego a anticipar el futuro. Y eso lleva un montón de cosas, ¿no? Tengo que entender qué está pasando, tengo que poder darle a mis desarrolladores herramientas necesarias, tengo que proveer la información, así como después entender y analizar esta información que vamos a estar nosotros proveyendo. Ahora bien, resumiendo un poquito esto, las alertas tienen que ser útiles y accionables. De nuevo, si no me sirve para nada, ¿para qué la tengo? ¿No? Nosotros constantemente estamos agregando y quitando alertas y dependiendo de la información o el dato que nos están agregando nosotros como persona, como ser humano para consumirlo, las dejamos o las quitamos. Segundo, algo bien interesante es las alertas nosotros las basamos de acuerdo a las interacciones de los usuarios. Si un usuario vaya a hacer algo no esperado, yo quiero saber de eso primero antes que nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que el sistema está aventando información que puede que yo no conozca. Algo interesantísimo con el tema de métricas que yo no mencioné, pero que aquí está. Las métricas me dan un snapshot en una línea de tiempo donde me dice, hoy a esta hora estás utilizando el 50% del CPU. Pero realmente eso qué significa, que está bien o que está mal. Algo que es súper interesante es de entender que esos thresholds evolucionan, cambian. Quizás 50% es una buena utilización, quiere decir que estoy sacándole un buen beneficio por lo que estoy pagando esa máquina, ¿no? Pero en otros casos puede haber workloads que yo puedo decir, ¿sabes qué? Si llega al 50%, pues métele otra instancia, porque quiere decir que ya estamos gastando bastante acá y cuando llegue otro carga de trabajo, otro job a procesar, no va a aguantar, lo va a tronar. Entonces, es súper importante entender que esto va cambiando. Si ustedes usan por ahí Amazon CloudWatch, hay maneras de que se vaya autorregulando este threshold y dejen de monitorear así que, cuando llegue el 90% del disco duro, ¿no? A veces puede decir que no esté tan mal, sino que simplemente va a ser un pico de utilización y quizás alguna de las cosas que ya tenemos por ahí va a ir y va a borrar. ¿Qué es crítico y qué no es crítico? También pasa lo mismo con las métricas, tanto con las alertas. Y estas alertas, como yo les decía, tienen que ir de la mano con el contexto y esa agregación de datos. Y por último, algo bien interesante por ahí, y yo me incluyo entre este tipo de personas, hacemos dashboards y dashboards y dashboards y dashboards. Y la verdad digo, ¿y esto qué significa y cómo lo consumo, no? Si alguien de su equipo no lo puede entender, bórrenlo, no sirve para nada, ¿no? O replantéense la manera de que puedan ofrecer esa gráfica de una manera de que todas las personas puedan sacar el valor suficiente. ¿Va? Todos los eventos tienen un tiempo y ese tiempo tiene que reflejar. Yo puedo poder pintar una pintura, que suene así redundante, donde puedo decir qué es lo que va sucediendo. Cristian mostraba eso como parte de un deployment, ¿no? Eso te da como una idea de que hubo un cambio. Si no agregas esa información dentro de los logs, va a ser muy, muy difícil saber qué está sucediendo realmente. Algo que también pasa mucho, y esta es una parte un poquito más difícil y usan herramientas especializadas para eso, es quitar los duplicados. La base de datos está logueando las queries, la aplicación está logueando las queries, resulta que el load balancer está logueando la request a la aplicación y la aplicación está logueando el request que viene del load balancer, ¿no? Intenten tener nada más uno para no confundirse. Es muy difícil leer esos logs cuando está sucediendo algún evento. Y bueno, ya por último, ¿qué complementos puedo usar como parte de esta estrategia? Y que por ahí no lo van a encontrar esto tanto como cuestión de observability, pero que ayuda bastante. Son estas tres cosas. Estar revisando constantemente nuestros procesos en el tema de realmente qué vale la pena monitorear y qué no. Segundo, entender qué tipo de instancias, qué tipo de recursos, cuáles son las cosas que vamos a necesitar para lanzar un nuevo servicio, como para poder empezar a planear esas alertas y esa estrategia de monitoreo y tener capturados los eventos. ¿Sí? Pasa mucho de que no nos dimos cuenta y últimamente no instrumentamos lo que teníamos que instrumentar. Y por último, esos launch reviews, que simplemente es la primera vez que vayan a poner algo en producción de un nuevo servicio, ¿cómo se ve? ¿No? A veces hacemos un montón de cosas, un montón de desarrollo, pero dejamos al último esa planeación. Entonces, súper importante por ahí eso. Y bueno, nada más quería hacer un wrap-up de todo lo que mostraron.
y como sumarizar cuáles eran las prácticas de lo que estuvieron comentando por ahí nuestros compañeros. Muchas gracias. Francesco, ¿tienes preguntas ahí en el piso o no? Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer nuestro clásico Kahoot. El día de hoy tenemos 4 vouchers de $25 de créditos cada uno, para que se pongan trucha a ver quién se lo gana. Entonces, los primeros 4 lugares van a llevarse el voucher. Y ahí está el pin para que se unan. ¿Lo puedes compartir en pantalla también? Ah, no estoy compartiendo. Sí, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Súper, sí se ve, todo bien. ¿Falta alguien de dice? Estamos todos. ¿Estamos? Vaya, hay ahí por ahí un par de preguntas de regalo, igual para que se pongan. Ahí va. ¿La pizza debe llevar piña, sí o no? Por supuesto. Claro que no. La observabilidad obtiene pasivamente conocimientos de nuestros sistemas, ¿verdadero o falso? Falso. Opción múltiple. Las 4 señales del monitoreo de sistemas son latencia, tráfico, saturación y errores. Ah, ya cambió un poco. Opción múltiple. La observabilidad nos permite comprender pasando, por qué está pasando, las 2 anteriores o ninguna de las anteriores. Las 2 primeras. ¿Verdadero o falso? ¿Uber es mejor que Didi? ¿Sí o no? Que nos ayude ahí, Cristian, que nos sople.
Opción múltiple. ¿Qué tool nos permite darnos cuenta si Uber está fallando en alguna ciudad? System Manager, Kinesis, CloudWatch o Blackbox. Blackbox. Vamos por la número 7. ¿Verdadero o falso? El efecto de low contention en una aplicación es el incremento de la latencia. Verdadero. Le subieron a la dificultad al Kahoot, ¿eh? La número 8. ¿EKS es un managed service? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Puedo ejecutar el comando kubecoast en un clúster de EKS? ¿Sí o no? Y vamos por la última. Opción múltiple. ¿Cuál es la ventaja de Horizontal Profiling? Sirve para darnos cuenta de lo que más afecta a nuestro servicio, la misma que otorga Horizontal Scaling, elimina la latencia o nos permite cumplir el RTO. Vamos a ver los resultados. Tercer lugar, Martín. Segundo, Manu Herrera. Primero, Andrés. On fire. Charlie, Chesco, no sé si tengan algo más. Chesco, ¿tienes algo más? Va, entonces, nada más antes de irnos, me gustaría que tomáramos una foto en todo el grupo para la evidencia. La evidencia. ¿Tú, Charlie, tienes algo? Sí, solo otra vez recordarles lo que mencionamos al inicio. Esta es la tercera sesión. Nos encantaría que nos siguieran apoyando, que se unan a las redes sociales, que se unan al grupo de LinkedIn. Nos encantaría seguir siguiendo la discusión ya, de manera asíncrona por las redes. Entonces, estamos al pendiente. Si alguien más quiere participar como speaker, también contáctenos y los ayudamos a poner su presentación aquí en la siguiente sesión en abril, que es de seguridad. ¿Vale? Estamos al pendiente. Gracias, gracias. Las personas que ganaron, ¿me ayudan con su correo acá adelante, porfa? Yo creo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.